El siguiente programa es de calificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Desde que me cambié a Claro, mi familia y mi casa están más conectadas que nunca, porque tenemos todos los servicios para disfrutar al máximo. Ahora navegamos con el doble de velocidad. Tenemos más canales en HD para ver las mejores películas y series, además de telefonía fija y gigas adicionales al plan móvil. Solo con Claro disfruta más servicios pagando menos para que estés conectado donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Con Claro, todo se conecta. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos mira desde cualquier parte del mundo en centroecuador.es y nos escucha en 97.7 FM. Saludos también a la audiencia de Antena 1 en Cuenca y a la de Ondas Azuayas en el austro del país. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @ThaliaFloresF y también al Facebook. Gracias a las panelistas que nos acompañan hoy, la doctora Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, la doctora Ruth Hidalgo, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, y la máster en Cooperación Internacional, politóloga e investigadora Koya Shugulin. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing hace 25 años marcó un hito al señalar que los derechos humanos de las mujeres no son privilegios especiales, sino que las mujeres tienen las mismas garantías fundamentales que los hombres. A pesar de esto, el riesgo de regresión es real. Un estudio del PNUD revela que casi la mitad de la población del mundo todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos y para los negocios que las mujeres. ¿Qué está pasando con la mujer en la sociedad de estos momentos, cuando más de 140 países garantizan la igualdad de género en sus constituciones? ¿Qué sucede concretamente en Ecuador y cuáles son los desafíos que tenemos? Tres mujeres que tienen destacada trayectoria y han trabajado por los derechos y la equidad hablarán de este tema. Comencemos. Mientras el mundo sigue atento, y hay que mencionarlo, a la epidemia del coronavirus, este sábado, mañana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, está atravesado por ese tema. ¿Cuál es la situación de la mujer en el 2020, 25 años después de Beijing? Bienvenida Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Thalía y colegas. Y feliz Día de la Mujer por anticipado. Gracias. Mañana se celebra este 8 de marzo, que siempre es un momento para reflexionar sobre los avances, pero sobre todo sobre los desafíos, ¿no? Aún pendientes. Es un día, creo que para la reivindicación, es un día para la denuncia, porque las discriminaciones contra las mujeres siguen estando ahí. 25 años después de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, que sigue siendo hoy por hoy el programa más completo y más visionario sobre los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres, vemos que ningún país en el mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de género. Hay avances, por supuesto, muchos en el ámbito normativo. 3/4 partes de los países que en su momento adoptaron la Plataforma de Acción cuentan hoy por hoy con leyes de violencia de género, pero lamentablemente la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una realidad en todas las esferas de la vida, tanto en la privada como en la pública. Vemos, por ejemplo, avances también en materia de educación. Hay muchísimas más niñas alfabetizadas, más niñas en las escuelas, más mujeres en las universidades, pero 1 de cada 10 mujeres jóvenes no sabe leer ni escribir. Vemos que también ha habido avances en cuanto a la reducción de la mortalidad materna, un 38% se ha reducido en estos 25 años, pero lamentablemente los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas siguen estando amenazados en casi todos los países del mundo. Vemos que la participación política se ha incrementado, se ha duplicado el número de mujeres en los parlamentos, pero hoy por hoy 3/4 partes de los escaños a nivel global siguen siendo ocupados por hombres, y vemos que también en el ámbito laboral obviamente se ha avanzado, ha habido una incorporación masiva de las mujeres en el mercado laboral,
Pero, sin embargo, la desigualdad económica sigue estando ahí. Las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Y sobre las mujeres recae 3 veces más el tiempo del trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? Dedican 3 veces más de su energía y de su tiempo a este trabajo de cuidado no remunerado, y eso es una limitante importantísima para sus posibilidades de formación, de promoción en el mercado laboral y también para sus posibilidades de ocio. Mucho desafío pendiente, mucho por hacer, pero aquí estamos para sumar las energías para seguir hacia adelante. Muchas gracias, Viviana, y una muy buena radiografía, ¿no? Eso, digamos, es la situación que estamos viviendo las mujeres en el mundo en este momento. Rudy Hidalgo, que tiene también una trayectoria en buscar las reivindicaciones de la mujer y en hacer trabajos especiales, ¿cuál es la lectura de lo que está pasando en el Ecuador en estos momentos? Bienvenida, buenos días. Sí, bueno, buenos días, Talía, un gusto compartir con ustedes este panel y un saludo fraterno a todas quienes me escuchan. Un feliz Día de la Mujer el día de mañana, a todas las mujeres ecuatorianas, pero sobre todo a aquellas anónimas, heroínas anónimas que no conocemos todos los días y que se la juegan por su familia y por sobrevivir en un espacio tan inequitativo. En base a lo que acabamos de escuchar, me parece que en el Ecuador yo siento que tenemos saldos en rojo. Yo siento que, y bueno, las cifras lo están demostrando, en términos de participación política, por ejemplo, hemos tenido un retroceso. Me parece que las cifras que nos muestran las últimas elecciones del año pasado, elecciones seccionales, nos están mostrando que han accedido en esta ocasión, en las pasadas elecciones, menos mujeres a espacios, por ejemplo, de alcaldías y prefecturas. Y en temas de asambleístas, por supuesto, seguimos teniendo el 30%, es decir, menos del 50% de la Asamblea Nacional son mujeres. Y obviamente también en los partidos y movimientos políticos solamente tenemos una sola mujer que es cabeza y que es directora de un partido, que es Vilma Andrade, en la Izquierda Democrática. Tomando en cuenta que en las últimas elecciones corrieron 278 partidos y movimientos políticos. 278 partidos y movimientos dentro de los cuales solo una mujer ha accedido a ser presidenta de un partido. Me parece que eso habla clarísimo de lo que pasa en el Ecuador. Creo que es una deuda pendiente. Me parece que las nuevas reformas electorales son un avance, ciertamente, y que van a ayudar a un poco equiparar o poner un poquito más de equidad en términos de participación política. Sin embargo, todavía yo siento que existen muchos estereotipos y muchos fallos de nivel estructural, social, que impiden que la mujer se desenvuelva y ocupe espacios de relevancia y decisión política. Parte de los estereotipos, parte de la educación, pero parte también algo que es bien importante, que a mí me gustaría visibilizar y que ojalá podamos en este programa hacerlo más detenidamente, que es el tema de la violencia. La violencia política que se está visualizando respecto a las mujeres políticas que hacen política, que quieren hacer política, y aquellas que tienen puestos relevantes de decisión, es tremendamente importante y fuerte y desagradable. Pero eso también habla de otro problema estructural, es decir, somos violentos políticamente. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que violenta permanentemente a la mujer en otros espacios, no solamente en lo político. Entonces yo creo que ese es un tema que deberíamos reflexionar y ver qué se puede hacer, porque yo creo que hay que empezar nosotros como mujeres mismas y la sociedad en general a construir vacunas sociales que ayuden a contrarrestar esta inequidad, que ayuden a contrarrestar la violencia, y muchas de estas vacunas pasan definitivamente por políticas públicas, transversalización de género, y también para poder cambiarnos el chip en el tema de la sociedad, también algunos tips que en el transcurso de este programa ojalá tengan la oportunidad de comentar, Talía. Muchas gracias, Rudy. Por favor, recuérdame, porque en el tema de la violencia política tú hiciste un programa especial años atrás, y sobre todo por el manejo de las redes, ¿no?, que son tan vulnerables para estas temáticas. Sí, gracias. Koya Chubulí es de la nacionalidad quichua realmente, y ella ha investigado también temas de género. ¿Cuál es la situación de la mujer dentro del movimiento indígena, dentro de los grupos indígenas? Bienvenida, buenos días. Bueno, buenos días con todos ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Es lamentable, es justamente todo este discurso que manejamos desde los movimientos indígenas, de donde hablamos de esta complementariedad, en donde se supone que deberíamos estar a la par, hombres con mujeres, realmente no se ve en la práctica común. Y bueno, justamente sumándome a lo que decía Ruth,
Justamente la diferencia es cuando yo comencé a realizar investigaciones acerca de la participación de la mujer en el 2014, veíamos cómo habían accedido 16 mujeres a la alcaldía. En el 2019 o para ahora tenemos 18. Pasamos justamente de 2 prefectas a 4. A nivel de alcaldías hemos subido en 5 años solamente 0.34% de participación. Eso quiere decir que todos los esfuerzos en estos 5 años, pese a una ley de cuotas, pese a todo el esfuerzo que ha habido por crear formación política, por crear formación en los barrios, en las comunidades, nuestra participación sigue siendo mínima. Y sin embargo, socialmente se cree que no es necesario, que haya ninguna discriminación positiva, que no hay necesidades de leyes afirmativas, que las mujeres van a llegar por sus méritos cuando estamos en una estructura completamente patriarcal, completamente dominada por los hombres a todo nivel, y no solamente habla a nivel político, habla a nivel empresarial, a nivel académico. En todo lugar donde tú te encuentres vas a encontrar siempre una mayor participación de los hombres y un techo de cristal para las mujeres, en donde a pesar de sus estudios, a pesar de tener la misma experiencia, la misma participación y la misma voz, no encuentra los mismos espacios. Y mucho más en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el lado político encontramos, y tal vez te hablan de cifras y dicen, bueno, tenemos una normativa súper adelantada en el Ecuador, pero tú te ves y las mujeres que llegan son a juntas parroquiales, a concejalías, son a cargos de no toma de decisiones. Son muy pocas las que llegan a una presidencia o las que llegan a un cargo de alcaldía, o donde puedan realmente movilizar una agenda en pro de las mujeres. Y ese es otro gran punto también, que muchas de las mujeres que han llegado llegan y siguen todavía manteniendo una estructura y una agenda patriarcal. No van para defender los derechos de las mujeres, no van con una agenda clara acerca de qué es el género, de cuáles son los derechos que se están violentando, cómo podemos hacer. No van con un proyecto claro, van simplemente para ser usadas políticamente en que, bueno, ahora tenemos más mujeres, sin embargo, no se está haciendo nada en la realidad. Y creo que eso se ve en todos los partidos políticos, incluyendo y tal vez inclusive con mucha más pena dentro de los movimientos indígenas, donde, por ejemplo, pudimos ver claramente en el paro, y fue una muestra y una radiografía de cómo es el Ecuador, donde tanto el movimiento indígena como el oficialismo no tenían una sola mujer que vaya a hablar por ella, o que haya sido representante, o que haya sido escogida para hablar y negociar en algo tan importante como es la paz en el Ecuador, pero no había ese espacio. Muchas gracias, Coya. Si vieran todo lo que han dicho, realmente fantásticas cosas, y ha sido un aporte en una sola intervención. O sea, realmente hay mucha materia de la cual hablar, pero intentemos un poco, porque podemos también estirarnos demasiado, o tampoco quiero que con esta ocasión especial hablemos como si fuéramos víctimas, porque también hay enormes logros, hay mujeres que fueron pioneras, abrieron espacios, y hay que siempre reconocerles, pero sigamos todavía en este espacio, y yo les invoco ahora a que hagan acotaciones, se interrumpan y que hagamos un diálogo sobre este informe del PNUD, que me parece también muy importante, que dice que las mujeres actualmente son las más cualificadas de la historia, pero parece que no es suficiente para conseguir lo que justo mencionaba Coya, que ha mencionado las tres, para conseguir los espacios, sobre todo en la toma de decisiones. ¿Qué está pasando ahí, Viviana, tú que estás además de una organización como las Naciones Unidas de ONU Mujeres, y valoran y conocen mucho más en el terreno esto? Son las más formadas, efectivamente, que en la historia, y sin embargo eso no tiene un correlato en cuanto a su incorporación al mercado laboral y en cuanto a sus posibilidades de promoción en el mismo. Por tanto, al mérito lo que es del mérito, ¿no? A mí me resulta muy gracioso cuando escucho no puede haber medidas de acción positiva, no puede haber cuotas, simplemente tienen que llegar por su mérito. Ahí están los méritos, y sin embargo no están siendo reconocidos, siguen siendo menos en el mercado laboral, muchísimas menos en los puestos directivos. Solo 1 de cada 10 ocupa puestos de dirección en el Ecuador. O sea, sigue habiendo claramente espacios en la toma de decisiones donde las mujeres no están representadas. Por tanto, sí hay que impulsarlo. La igualdad no va a llegar sola. Se requiere de un cambio cultural muy importante, que va más allá del cambio normativo, que por supuesto lo es, pero para eso nos hace falta solo una mayoría en la Asamblea. Para cambiar una cultura de patriarcado que nos lleva siglos de ventaja, tenemos que trabajar de manera conjunta. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber recursos económicos,
económico, tiene que haber inversión, que es otra de las cuestiones que también aparece de esta evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing. Las políticas de igualdad de género han estado subfinanciadas durante todos estos años. Es siempre la hermanita pobre de la casa, ¿no? O sea, la Concejalía de Igualdad de Género en los municipios es la que menos plata tiene, la que menos recursos tiene. Igualmente pasa con los ministerios de igualdad o con los ministerios de la mujer cuando existen. Eso es algo... ¿Por qué? O sea, es como que si fueran unas fuerzas extrañas, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo les pedí que ustedes puedan también intervenir, no esperen solamente hablar al turno, hagamos en verdad un diálogo. Pero porque es un tema de poder. Claro, la desigualdad de género claro. es básicamente un asunto de poder. Poder que ha sido celosamente guardado por los hombres durante siglos. Y al fin y al cabo está demostrado que eso ha afectado de manera negativa a las comunidades, a las economías, a las familias. Por tanto, tenemos que cambiar el chip, porque es un tema de derechos y también porque es un tema de eficiencia. Es un tema de que sin igualdad no hay democracia, sin igualdad no hay desarrollo sostenible posible. Y ahí hay muchísimos datos que lo demuestran. Podemos hablar y conversar sobre ellos un poco más. Y además yo quiero mencionar que Viviana fue ministra hace algún tiempo, y cuando fue ministra, fue la ministra más joven en España, ¿verdad? Y era justo sobre temas de equidad. Y la que más violencia política sufrió, obviamente. Sí, claro, la violencia política no es solo que te golpeen, ¿no? Hay otro tipo de golpe. Claro. Y eso justamente porque lo más grave es eso exactamente, que no se visualiza, pero que está allí y que a veces tiene un efecto más letal, digamos. Justamente, Ruth, tú mencionaste hace un momento sobre la violencia política. ¿Qué resultados dio esa campaña interesante, además, donde se juntaron hombres y mujeres, como debe ser en esta sociedad, con apoyo parlamentario, apoyo de universidades, apoyo de varios sectores, como decimos comúnmente en el Ecuador? ¿En qué quedó? Porque a veces es sobre el momento y después nos olvidamos. Nosotros, Talía, como observadores electorales que tú sabes que somos, durante las varias observaciones electorales que me hemos venido haciendo y los monitoreos de publicidad oficial y monitoreos de campaña, etcétera, empezamos a notar desde hace algunos años esta presencia de violencia política exclusivamente para las mujeres. Sí hay que decir que nosotros somos desafortunadamente un pueblo que ejerce violencia política en general. Tuvimos 10 años de una violencia política sistemática y eso me parece a mí que permeó en la sociedad, quizá fortaleciendo ya aún más los temas de violencia que ya teníamos hacia las mujeres antes. Creo que se fortaleció en negativo eso, y obviamente empezamos nosotros a mirar y descubrimos casi casualmente, haciendo el monitoreo en redes, que las redes sociales se volvieron un paredón para quienes, especialmente las mujeres, quisieran participar y aquellas que ya estaban ocupando puestos de decisión política. Entonces lo que hicimos fue empezar a monitorear. Y empezamos a tener un monitoreo desde hace 2 años atrás, desde mucho más, es decir, desde el 2016 ya hicimos ese monitoreo para las elecciones del 2016. Y empezamos a ver que las cifras eran horrendas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en un espacio de tiempo de la campaña electoral, que son 45 días, teníamos como 800 tweets solamente que denigraban a la mujer, a las mujeres que participaban en política por respecto a su rol. Claro. 500 que la atacaban con respecto a su apariencia. Claro. Otros iguales que le atacaban con respecto a su estado civil y a su diversidad sexual. Obviamente sofisticadamente, que dudaban de su capacidad de mantener una relación estable según los cánones sociales, y entonces eso de alguna manera era utilizado para minimizar su capacidad política. Y bueno, y así por el estilo. Entonces empezamos a incidir lentamente desde el 2016, hasta que nosotros nos propusimos la posibilidad de que, a ver, ¿cómo tenemos que hacer esto para mejorar? Entonces dijimos, bueno, primero obviamente el cambio de chip es un tema cultural que podría durar hasta generaciones, pero hay que hacerlo definitivamente. Pero por otro lado, nosotros dijimos, tenemos que tener normativa que tutele la participación política de la mujer. Hicimos un mapeo de las cosas, de los artículos del Código de la Democracia en ese momento, y encontramos que no había un tutelaje normativo que incentive y que promocione, ¿no?, la presencia de la mujer. Y más bien lo que veíamos es que en el ambiente no era habilitante, entonces no era un ambiente seguro. El político, si en la calle las mujeres no están seguras, el ambiente político no es
es mucho peor. Claro, es una manera también, además, perdona, de defenderse desde los hombres, ¿no? Porque dice, no van a atreverse porque esto es un territorio riesgoso, es un pantano. Y propusimos una reforma. Y una de las reformas que nosotros propusimos hace años y que ahora ya es ley es justamente el 50% de mujeres cabezas de lista. Sí creemos, y con esto termino, que para que esto cambie es importante promocionar a más mujeres en el poder y en los espacios de decisión, porque necesitamos mujeres en el poder y en espacios de decisión para que manejen una agenda de género y que puedan cambiar las cosas que están pasando. Muchas gracias, Ruth. Coya, ¿qué piensas de la violencia contra las mujeres, sobre todo en las redes sociales, y cómo la pasan ustedes? También te voy a preguntar siempre, porque a veces en un país tan pequeño en el que supuestamente estamos muy unidos, desconocemos lo que pasa en diferentes sectores. Por favor. Sí, concuerdo totalmente. La violencia, creo que las redes sociales es un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no? La sociedad es una sociedad muy violenta en todo aspecto y creo que se han utilizado las redes sociales para aumentar más esa violencia. Yo creo que leo a veces y trato de no pasar mucho en redes sociales precisamente por eso, porque justamente yo he visto cómo ciertos actores políticos reproducen esta violencia machista, esta violencia clasista, regionalista, o sea, todo el tiempo. Entonces buscan aparecer políticamente a través de contestaciones justamente en donde no debaten acerca de tu punto de vista o de tu propuesta o sobre lo que estás diciendo, sino cómo luces, por qué dices lo que dices, acerca de tu rol, y no solamente como mujeres, yo siempre lo hago extensivo a un montón de otras discriminaciones, porque por ejemplo en mi caso yo he sufrido discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, o sea, esa es la tormenta perfecta, exacto, ¿no? Mujer, indígena y pobre. Ajá. Pero tú has logrado romper todas esas barreras, ¿no? Exacto. Y sin embargo, tú lo sigues sintiendo claramente, porque justamente cuando tú hablas de algún discurso, no te dicen como, bueno, yo comparto esta idea, no comparto, estás mal, tus datos están bien o mal, no. ¿Por qué estás vestida o no de indígena? ¿Por qué utilizas plumas o no utilizas plumas? ¿Por qué? O sea, ese son el tipo, ¿estás casada o estás soltera? ¿Por qué estás soltera a tal edad? ¿Y dónde dejaste? Si tienes hijos, ¿dónde dejaste a tus hijos para dedicarte a la política? O sea, ese es el tipo de cuestionamientos que tenemos que pasar las mujeres todo el tiempo. Entonces, también yo creo, sumando a lo que decía Ruth, todos estos 10 años le dieron a la gente un poder en redes sociales que tal vez no lo saben manejar de la forma correcta, ¿no? Ahora piensan justamente que con tu número de cédula pueden averiguarte cualquier cosa, pero todas las cosas descontextualizadas. Tengo que interrumpir aquí por la pausa, pero claro, un rato parece un arma de destrucción masiva, si es que no te utiliza bien. Exacto. Viviana, de todas maneras tú trabajas en la ONU, en la Organización Mundial, pero eres europea. ¿Cómo ves estas cosas que son de Sudamérica, más locales, más, por ejemplo, del Ecuador, de lo que ha mencionado Ruth, lo que ha mencionado Coya? ¿Cuál es tu lectura sobre lo que ellos han dicho? O sea, reconociendo esos niveles de violencia y que tenemos que estar más alertas que nunca porque está habiendo una culpabilización de las mujeres de la propia violencia que sufren, sea en el espacio que sea, en el de la política, tal como lo habéis comentado, también en la violencia sexual se sigue revictimizando a las víctimas y culpabilizándolas de lo que les sucede. Igual en la violencia de género en el ámbito familiar o en el ámbito del transporte público, de las plazas, siempre somos además las culpables de la violencia que recibimos. Ese es un cambio de chip que tenemos que hacer. Ecuador es uno de los países con un nivel de tolerancia social más alto a la violencia de género. El 40% de las mujeres considera que es normal que un esposo pueda golpear a la esposa si hay alguna razón de por medio. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, yo tengo esperanza en la generación de igualdad, la llamamos. Sí, y de eso vamos a hablar, sí. Bueno, pues entonces lo dejamos para después y hablamos sobre eso. Justamente, les agradezco mucho, en verdad. Aquí hacemos una pausa, les recordamos a la audiencia que este programa también puede ser visto en cualquier parte del mundo, en centroecuador.es y también en Facebook. Ya volvemos. Espacio publicitario. Desde que me cambié a Claro, mi familia y mi casa están más conectadas que nunca, porque tenemos todos los servicios para disfrutar al máximo. Ahora navegamos con el doble de velocidad. Tenemos más canales en HD para ver las mejores películas y series, además de telefonía fija y gigas adicionales al plan móvil. Solo con Claro disfruta más servicios pagando menos para que estés conectado donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Con Claro, todo se conecta. Aplican condiciones. Más información en claro.com.es. Crecimos en movilidad. Hoy nos transportamos de manera digna, más cómodo, rápido y eficiente. Y este año se viene la aerovía. Crecemos en movilidad con el nuevo paradero multimodal en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, con el puente Daule Guayaquil, que hoy tiene un 80% de avance. La construcción del nuevo terminal terrestre de Vía La Costa, que transportará 1.2 millones de pasajeros, y con la aerovía que se inaugura en julio del 2020. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas.
Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Alcaldía de Guayaquil. Fin de la publicidad. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por acompañarnos todas las semanas y a las panelistas que nos acompañan hoy, la doctora Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, la doctora Rudy Hidalgo, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, y la máster en Cooperación Internacional, politóloga e investigadora Koya Shuguli. En la pausa, que siempre digo que se dicen a veces cosas tan interesantes como al aire y a veces mucho más, Rudy, estabas mencionando que hay legislación, hay una normativa, pero que no se cumple lo que se había dicho, por ejemplo, en Beijing, que los estados tienen que propiciar que haya realmente esta legislación, pero que se utilice, ¿no? Que se aplique la normativa. ¿En qué condiciones estamos? Sí, bueno, yo mencionaba justamente en que qué es lo que quedamos como Estado estamos debiendo para que la mujer se promocione, pero sobre todo también para luchar contra la violencia, etcétera. Y es, desde mi punto de vista, sobre todo efectivos sistemas de protección. No existen efectivos sistemas de protección que ayuden a las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo. No existe un sistema legal normativo adecuado respecto a los derechos sexuales y reproductivos de niños y niñas y adolescentes. Tenemos una realidad vergonzosa. Segundo país en Latinoamérica con niñas madres. Solamente allí tú puedes, y además estas niñas madres, ¿producto de qué? Producto de incesto y violación. Entonces, si tú partes de esa cifra, digamos, y de esa realidad, solamente con esa realidad tú puedes pensar y puedes identificar por qué somos un país de violencia hacia la mujer especialmente. Niñas de 14 años forzadas a ser madres, que no tienen seguramente ni ellas ni sus vástagos ninguna posibilidad o muy poca posibilidad para poderse desarrollar en un ambiente efectivo y además sin tutela y protección. Eso debería a todos nosotros como sociedad tocarnos las fibras más íntimas de nuestro corazón, de nuestro raciocinio y tratar de luchar en colectivo para cambiar esa realidad. Pero para cambiar esa realidad tiene que haber un círculo virtuoso entre sociedad, pero también con institucionalidad y el Estado. Muchas gracias, Ruth. Yo les voy a sugerir que en verdad complementen si es que tienen información, porque a veces yo cambio la pregunta y ustedes se quedan con el concepto que quisieron mencionar sin exponerlo. Koya, pero ¿cuál es, por ejemplo, la visión tuya sobre lo que acaba de decir Ruth Hidalgo, que es una gran realidad? Las niñas madres en el Ecuador, las cifras son realmente impactantes. Sí, concuerdo totalmente, las cifras son alarmantes. Creo que uno de los grandes problemas, y yo he ido hablando de esto estos últimos años, es acerca de la burbuja, ¿no? De la arrogancia intelectual que tenemos ciertas personas, tanto desde la academia como desde la opinión pública. Creo que nosotros, ciertamente, y a veces veo, por ejemplo, cuando posteo algo en Twitter, en Facebook, en lo que sea, que generalmente somos los mismos aplaudiéndonos, los mismos conversando de lo mismo, los mismos que ya estamos concientizados y que ya sabemos del tema hablando sobre lo mismo, pero nosotros no llegamos y tal vez no bajamos a darnos cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad en las comunidades, en los barrios, en las calles? Porque generalmente vamos y vemos y preguntamos a las personas que generalmente se dedican a esto, a hablar en medios de comunicación y todo, y no tienen una conciencia real de cuánto cuesta un pasaje, de cuánto cuesta. En el tema de las niñas madres, las niñas adolescentes, además con unas edades que uno dice, pues son bebés, ¿qué pasa en tus comunidades, en la comunidad indígena? Exacto, pasa eso, o sea, pasa que realmente nosotros vemos cómo en las comunidades indígenas existen niñas de 16 años, de 14, de 12, que ya son madres, ¿no? Y existe justamente ahí un machismo muy grande en donde se les obliga a ser madres. También nosotros tenemos que ver cómo ha entrado grandemente dentro de las comunidades indígenas grupos de evangelistas, grupos, de diferentes religiones, y cómo también estos han tenido una gran influencia dentro de lo que es el comportamiento de las comunidades y cómo ahora se les obliga de cierta forma a las mujeres, a las niñas que no son mujeres todavía, que todavía no tienen
tienen muy claro ni siquiera qué quieren de su vida, a ya ser madres. Entonces creo que, como eso vuelvo y repito, para mí todavía el trabajo queda en bajarnos de esa burbuja en donde todos nosotros ya estamos de acuerdo y comenzar a hacer un trabajo de campo, que creo que no lo estamos haciendo de la manera correcta, porque tú vas y salimos de aquí, preguntamos a cualquier persona en la calle, o nos vamos de aquí al sur o nos vamos al centro y no tienen idea de lo que estamos hablando, porque seguimos en los mismos círculos de donde solo nosotros nos avalamos y no trabajamos con el resto. Viviana, en verdad eso es una gran realidad. A veces hablamos entre nosotros y creemos que el mundo es ese, y la realidad que se vive, porque inclusive no se dan tiempo, porque tienen que sobrevivir. Entonces, en el hecho de la búsqueda de la sobrevivencia, estos como que son, ya me tocó. Es más, hay un relato que se impone en la sociedad, también como que es una estructura, ¿no? Que dicen, bueno, ya, pues tienes que salir adelante, ya, ¿qué más te toca? ¿Cómo se hace para salir exactamente de la burbuja o descender a la realidad terrenal y desde ahí tratar los problemas? O sea, los derechos de las mujeres deberían ser no negociables y no ser una cuestión de creencias, de religiones, de ideologías. Digamos, tendríamos que construir consensos, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, para trabajar de manera conjunta sobre eso, y porque sabemos que es positivo no solo para las mujeres, y no podemos ver esto solo como una cuestión de mujeres, sino sabemos que es positivo para el conjunto de la familia, de las comunidades, de las sociedades. No hablamos de un tema de justicia, hablamos de un tema de derechos humanos, pero como digo, también es positivo para el conjunto de la población. Si una niña, por ejemplo, nace en un entorno sin posibilidades de formación, sin posibilidades de estudio, un entorno de pobreza, tiene muchas más posibilidades de un embarazo adolescente, muchas más posibilidades de caer, de tener problemas de salud, de no incorporarse al mercado laboral, de caer en situaciones de pobreza. Al revés también, ¿no? Si empoderamos a una niña y les damos apoyo para la educación, servicios de protección social, servicios de protección en el caso de que sufra una situación de violencia, eso va a cambiar no solo la vida de esa niña, probablemente la familia que genere en el futuro esa niña. Es decir, trabajar por las niñas es realmente trabajar por cambiar el mundo. Y yo creo que hay que soñar en grande, ¿no? Y hay que soñar pensando en el futuro, pero para cambiar el futuro realmente tenemos que ser pragmáticos y modificar cada día algo que podamos de nuestro presente. Y eso sí podemos hacerlo todos los días, todas y todos, ¿no? Evitando un comentario machista, no riéndole a un chiste machista, no teniendo, es decir, cada uno en su pequeño ámbito y en su esfera cotidiana puede hacer algo todos los días por modificar las cosas. No solamente eso, sino haciéndoles caer en cuenta que ese comentario no está bien puesto, porque a veces por condescendencia o por comodidad o porque en todos los sectores, porque ahí yo creo que no hay sector que se salve. Tú hablabas también en la pausa, tocábamos algo sobre el techo de cristal. Claro, esa teoría creo que nació en Inglaterra, ¿no? Si no mal recuerdo, ya décadas atrás, y es que las mujeres podemos llegar hasta cierto nivel, pero desde ahí ya es imposible, porque eso es un terreno vetado, porque es un mundo, esos son cargos, digamos, funciones para hombres, y justo en las informaciones, en los reportes que hacen las organizaciones que ven esto, las mujeres en la dirigencia política, en la dirigencia de las grandes empresas, son realmente en número mínimo comparado con los hombres que tienen eso. ¿Cuál es tu perspectiva y qué piensas que está pasando respecto a esto en el Ecuador? Yo te decía en la pausa que yo siento a veces que estos techos de cristal no son de cristal, sino son de hormigón, por lo pesados que en determinado momento socialmente se vuelven para las mujeres. Y eso depende de muchas cosas. Ya hemos hablado aquí de los temas estructurales, sociales, pero también del conservadurismo importante que todavía prevalece a nivel de sociedad. Todavía creemos que las mujeres no están capacitadas para desarrollar puestos de dirigencia política o de dirigencia privada, en el sector privado, y eso no solamente desincentiva, sino que impide que la mujer tenga avances. ¿Y en la academia qué pasa? Porque la gente como que cree que ahí se resuelven todos estos temas. Bueno, la academia es interesante, yo creo que está tratando de haber un cambio cualitativo importante, pero desde mi punto de vista muy personal todavía no es suficiente. Todavía. Y eso que tú eres decana en una universidad. Tomemos en cuenta que las mujeres somos más del 50% de la población. Solamente por cifra deberíamos ser el 50% en todo, y todavía no lo hemos logrado. De manera que creo que esa es una lucha, yo ahí coincido, es una lucha del día a día. Con pequeñas cosas hay que seguir cambiando. Nosotros tenemos una campaña ahora que se llama Sí hay mujeres,
porque ese es otro relato que ha prevalecido históricamente, diciendo la mujer no participa porque no hay mujeres. ¿Por qué no es que no hay? No es así. Sí hay mujeres. Lo que pasa es que el Estado patriarcal es muy fuerte, Thalía, y eso es un tema, luchar contra eso es complicado. Y yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones, estas millennials, zetas y centennials. Para mí son las nuevas generaciones que ya están creciendo sobre una lógica de derechos humanos, en clave de derechos humanos, y creo yo que van a cambiar la situación. Eso es un buen punto, porque además ahí hay que tener ojo, porque ya se está haciendo, a ellas no les interesa la política, o sea, ya están imponiendo otra cosa. No. Tú eres millennial, creo, Coya, no sé. Sí. Entonces, ¿cuál es tu percepción desde ese grupo etario de lo que está pasando, de lo que hemos mencionado, del techo de cristal, que ya no es de cristal según Ruth, sino de hormigón muy fuerte? Sí, concuerdo, yo creo que lo he sentido personalmente. Justamente yo acabo de cumplir 30 años y lo he sentido y ya comienzo a sentir que ya llegué a un punto, o sea, que ya no sé qué más hacer, porque, por ejemplo, mi primer trabajo, como yo empecé a trabajar a los 18 años en política, y parecía que comencé ayer, y mucha gente dice, qué bueno escucharte, y no sé qué bueno que recién estés incursionando en la política, y digo, he pasado más de 10 años trabajando en política, hasta invisibilizada completamente, trabajando quizás desde el lado técnico, en proyectos sociales, en diferentes fundaciones, en muchos campos, y justamente en el 2014 me dio el primer shock cuando yo comencé a investigar acerca de la participación de la mujer y me topé con un montón de mujeres que yo tampoco las conocía, mujeres en los barrios, lideresas de las comunidades, y habían hecho una carrera política, social enorme, habían sido lideresas de sus barrios por mucho tiempo, y afuera de ese círculo nadie conocíamos y nadie sabíamos sus nombres. Muchas de ellas tuvieron que emigrar inclusive para poder conseguir un cargo afuera. Y yo ahora lo comienzo a sentir así porque digo, bueno, ya tengo experiencia, tengo los estudios, y sin embargo aquí en Ecuador a mí me ha hecho imposible conseguir un trabajo, imposible. En la época de Correa yo recuerdo claramente cómo me decían a mí en las entrevistas y me preguntaban, pero tú, por ejemplo, ¿qué posición tienes con respecto a Correa? ¿Cuál es tu posicionamiento? Entonces, para mí, ¿cómo me pueden preguntar eso en una entrevista laboral? Entonces ya había otros intereses metidos ahí adentro, ¿no? Y a mí muchos amigos que yo tenía adentro, trabajando en los ministerios, etcétera, me decían, oye, tú puedes tener una hoja de vida impresionante, pero si tú estás en contra del régimen, no vas a conseguir un espacio aquí. O sea, y te lo digo así claramente. Entonces yo comienzo a sentir eso y digo, bueno, por eso yo me fui a vivir y estudiar en España, y allá conseguía más oportunidades. Y decía, no puedo creer que mi propio país no las consiga. Y justamente este hecho de que he tenido varias becas y he podido estar por algunos lugares me ha permitido conocer a jóvenes en todos los lugares ecuatorianos, en todos los lugares del mundo, que dicen, yo a Ecuador no regreso porque yo ahí no tengo oportunidades, no tengo trabajo. Entonces esa es la realidad. Qué triste, pero te va a ir bien porque justamente además de deshonesta, y gracias por ese testimonio que a veces también las mujeres nos callamos, ¿no? Cuando se debería contar. Viviana, a propósito de esto, ¿qué es el feminismo? La gente dirá, están hablando ellos, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad entre mujeres y hombres. Es el movimiento además más transformador de la actualidad. Es la vía necesaria para conseguir cumplir con la agenda de desarrollo sostenible. No hay futuro sin feminismo. No podemos, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, no es una lucha de mujeres contra hombres, sino de mujeres y hombres contra un sistema, el sistema patriarcal, que es tremendamente dañino para el conjunto de nuestras sociedades y que ha demostrado claramente que ha fracasado. Gracias, Rudy. ¿Tú cómo observas? Muchas gracias, Viviana. ¿Tú cómo observas? ¿Hay conciencia incluso dentro de las mujeres ecuatorianas de estos conceptos y cómo se lo vive en la práctica? Ayer justamente tuvimos un taller al respecto por una plataforma de mujeres políticas que yo manejo. Y se trató del tema, y lo interesante fue y curioso que muchas de las mujeres, 45 que estuvimos allí, muchas de ellas se confesaron que no entendían qué era el feminismo. Y hablamos justamente del feminismo en los términos que tú Viviana, acabas de mencionar. Y muchas de ellas se quedaron sorprendidas porque por fin entendimos todos que el feminismo está siendo desafortunadamente por grupos conservadores manejado como un estigma y manejado muchas veces hasta como un insulto. Exacto. Pero en realidad lo que es el feminismo es simplemente el esfuerzo colectivo de poder lograr equidad. Yo creo que mucha gente es feminista sin saberlo, ¿no, Thalía? Y yo creo que ahora menos mal se le ha dado un título, digamos, por decir un nombre feminista, pero yo conozco mujeres maravillosas, mujeres, como decía, anónimas todos los días, que son feministas, sin saberlo. Porque luchan sus espacios, salen de círculos de violencia,
mantienen a sus hijos, son lideresas en sus espacios pequeños. Uno no necesitas ser ministra de Estado, o sea, para ser lideresa. Uno puede ser lideresa dentro de su espacio. Como decía claro, Coya, comunidades. En los barrios, en las comunidades hay mujeres Entonces, que han hecho grandes pero cosas. yo coincido con Vivian en que el siglo XXI es feminista. Y solamente alrededor y a través de la implementación de criterios feministas vamos a poder cambiar el mundo, no solamente la sociedad ecuatoriana, el mundo. Y hay pasos pocos, es decir, tú mencionabas la academia hace un momento, por ejemplo, en la universidad, en la UDLA, donde yo estoy, no solamente yo soy decana, hay otras mujeres decanas, eso sí, pero sobre todo tenemos una vicerrectora, por primera vez que es mujer. Y hay otros espacios también en la academia que hay que invitar a que las mujeres nos incorporemos. Mira, yo quiero leerte esta frase que Viviana, que es una persona además en España, en su país es bastantísima reconocida porque fue la ministra, como decíamos, más joven, y dio una entrevista y dijo una frase que me encantó, dice: la educación es la vacuna contra la violencia de género. ¿Cómo se aplica eso aquí? ¿Cómo se pone esa vacuna cuando hay todavía gente que no tiene acceso a la educación? Bueno, es difícil, ¿no? No es un camino fácil. Allí se me viene este momento, alguna vez erróneamente dijeron, cuando se hablaba de la violencia hacia la mujer, que no se debe tratar porque la violencia de la mujer es algo privado. Y yo quiero decirles algo que es importante. La violencia a la mujer y la violencia y lo privado en la mujer es político. Y hay que verlo así. Lo privado es político. Lo personal es político. Exactamente. ¿Por qué? Mira qué tiempo que porque obviamente la violencia en la mujer no puede quedarse en lo privado porque afecta a la sociedad. No, además, y obviamente, cuando se dice eso, Ruth, perdón la interrupción, yo creo que son trampas, ¿no? Para que diga, entonces cuidado que digas, y no salen a la luz estas cosas. Y yo también creo, a mí me gusta esa frase de Viviana, lo de la educación es la vacuna contra la violencia, y también creo que es la comunicación, el contar, el hablar, el decir, el no callar. Que es educación también. Claro, que es parte de educación, exactamente. Y aquí tengo que interrumpir porque les han pedido una pausa. Agradezco a la audiencia por estar con nosotros todas las semanas. Ya volvemos. Espacio publicitario. Crecimos en movilidad, hoy nos transportamos de manera digna, más cómodo, rápido y eficiente. Y este año se viene la aerovía. Crecemos en movilidad con el nuevo paradero multimodal en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, con el puente Daule Guayaquil, que hoy tiene un 80% de avance. La construcción del nuevo terminal terrestre de Vía La Costa, que transportará 1.2 millones de pasajeros, y con la aerovía que se inaugura en julio del 2020. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Desde que me cambié a Claro, mi familia y mi casa están más conectadas que nunca, porque tenemos todos los servicios para disfrutar al máximo. Ahora navegamos con el doble de velocidad. Tenemos más canales en HD para ver las mejores películas y series, además de telefonía fija y gigas adicionales al plan móvil. Solo con Claro disfruta más servicios pagando menos para que estés conectado donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Con Claro, todo se conecta. Aplican condiciones. Más información en claro.com.es. Fin de la publicidad. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por estar con nosotros todas las semanas. Coya, ¿cuál puede ser tu experiencia? ¿Qué puedes decir a la gente de atreverse y dar ese paso y de salir de esa suerte de anonimato que a veces es también una zona de confort en que las mujeres se quedan? Yo creo que justamente nosotros tenemos que darle esa voz a las mujeres y en el discurso hablarlo de que sí hay mujeres, ¿no? Y concuerdo con eso con Ruth. Yo lo he venido diciendo, que no les digan que no pueden, que no les digan que no van a poder hacerlo, que no les digan porque sí, precisamente el camino será duro, pero como muchos otros, y tenemos que atrevernos a estar ahí. Yo creo que he conocido a tantas mujeres en todos estos años que han sido claro ejemplo de cómo es la lucha y cómo se viene desde abajo, y nada es imposible. Yo lo he vivido justamente desde el lado de la pobreza. Quizás yo crecí en la 24 de mayo, crecí en el Recreo, barrios que son extremadamente peligrosos y que se consideran así. Yo crecí
escondiéndome debajo de una ventana para que una bala no traspase, una bala perdida no traspase y nos mate. Y yo crecí en un barrio así. Entonces, cuando tú creces así, piensas que no tienes, o sea, tienes otras necesidades que satisfacer. Necesitas ver cómo vas a comer el día de hoy, si es que vas a poder acceder a la educación. Esas son tus prioridades. Entonces, cuando tú tienes un sistema así que te victimiza, que te revictimiza una y otra vez, tú no piensas en otras cosas, no piensas en algún día quiero llegar a ser presidente, en algún día quiero llegar a un cargo de poder, no, piensas en poder subsistir y llegar mañana y por lo menos tener mañana que comer. Entonces yo creo que ha sido el trabajo muy grande, por ejemplo, en mi caso de mis padres, de poder pagar una educación, en el mío de conseguir becas para todo el tiempo estar estudiando y poder llegar y lograr todo lo que he querido. Pero yo sí les invito a las mujeres que todavía están ahí, que la batalla no está perdida, que busquen el medio y que sobre todo las otras mujeres nos podamos también apoyar, hombres y mujeres, ciertamente, pero a veces también veo ese machismo instalado en las propias mujeres, que desacreditan a otras mujeres, que creen justamente que no están aptas para ocupar diversos cargos. Entonces decirles a todas esas mujeres y a esos hombres que estamos aquí, que estamos presentes y que queremos un espacio dentro de la vida a todo nivel, empresarial, pública, etcétera. Gracias, Coya. Viviana, en verdad estábamos hablando porque había las Naciones Unidas, no sé, tienen como un nuevo proyecto, una nueva propuesta, Generación Igualdad. ¿A qué se refiere y en qué consiste eso? Bueno, es una campaña, ¿no? Porque efectivamente no solo la batalla no está perdida, sino que yo creo que hay más posibilidades de ganarla que nunca, ¿no? Sí. Realmente es verdad que hay movimientos conservadores que tratan de frenar la agenda, pero eso es lo que yo llamo el reflujo. Es decir, la resistencia se hace más fuerte mientras más se avanza. Y yo creo que realmente los movimientos de mujeres, la agenda de derechos de las mujeres, el feminismo es imbatible y estamos en un movimiento totalmente imparable. Y por lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Ciertamente las redes pueden hacer daño en ciertos aspectos, pero en otros muchos están haciendo que generemos interconexiones entre diferentes generaciones, entre diferentes países. Y hay movimientos súper interesantes. Esa generación igualdad es esa generación que está cansada de la violencia, cansada de la discriminación, cansada de las desigualdades, que ha aprendido de todo lo que han aportado las generaciones anteriores. Es una cuestión de estrategia de eso, llevar a favor que están aquí para realmente cambiar las cosas, que quieren hacerlo, que tienen la energía y la fuerza necesaria para hacerlo. Lo estamos viendo en Chile con un performance que ha sido tendencia global, el del violador eres tú, contra el acoso sexual y contra la cultura de la violación. Lo estamos viendo en Argentina con los pañuelos verdes por el derecho a decidir. Lo estamos viendo en España con las mujeres movilizadas masivamente contra el acoso sexual en las calles durante el pasado 8 de marzo. Hoy ya está llegando una ley al Parlamento por la libertad sexual. Es decir, estamos viendo cómo realmente están metiendo los temas en la agenda. No es un feminismo como el que hemos practicado históricamente, que ha hecho que se posicionen muchos de los temas, obviamente, que hoy están, pero ellas están aquí como empoderadas diciendo, lo vamos a hacer, ¿no? Hay una frase que a veces dejábamos las cosas para el día siguiente, ¿no? Y por el camino del poquito a poco llegas a la meta del nunca jamás. Este es un feminismo empoderado, totalmente yendo a la acción. Decidido. Y espero que podamos acompañarles, ¿no? Que formemos todas y todos parte de esa generación igualdad para que realmente tenga éxito y consigan las cosas. Claro, Ruth, gracias, Viviana. ¿Y cómo, por ejemplo, a esta generación igualdad se le cambia el chip, como hemos dicho, de esa creencia de que los hombres son mejores líderes y mejores empresarios? Eso está concebido como una realidad. ¿Cómo se rompe eso? Sabes que yo tengo una esperanza en las nuevas generaciones bien grande. Al ser profesora, yo doy clases también, y yo veo mujeres totalmente distintas que van a forjar sociedades diferentes. También lo creo. Y en ese sentido, yo pienso que vamos a tener cambios más fuertes, pero cambios distintos a como usualmente estábamos acostumbrados a incidir. Y por eso creo yo que es importante acompañar ese proceso, no solamente como mujeres, obviamente desarrollando técnicas de sororidad, pero también con ellos. Es decir, fomentar una concienciación también en ellos para que ellos también sean acompañantes y fortalezcan esta iniciativa. ¿Cómo? Varias formas. Entre ellas también de la visibilización. La apropiación de espacio público, la apropiación y la visibilización. ¿En qué consiste eso? Porque a veces la gente dice, pero ¿cómo lo hago? Porque tú tienes bien asimilado eso. Pero la gente a veces que nos escucha dice, me gustó eso, pero ¿cómo practico Lo que pasa, eso? Talia, es que ya no estamos, y las nuevas generaciones, y hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, ya no estamos en la generación y en la época del panfleto, de la lectura. Claro. Ahora estamos en la visualización, somos muy visuales, redes sociales. En buena hora digo yo para este tema, porque
existen muchas herramientas interesantes para hacer eso. Y también yo decía el espacio público. Este es el día de mañana, por ejemplo, vamos a estar como participación ciudadana también en conjunto con algunos donantes y conjunto con estudiantes y mujeres en la Naciones Unidas y Shiris. Vamos a hacer un mandala, mandala humano. Un mandala humano, vamos a tratar de pestinos de morado o de blanco, pero la idea es dar un mensaje a la ciudadanía de que sí hay mujeres y que todos estamos allí por apoyar a las mujeres en su proceso. Tú has repetido varias veces, si hay mujeres, viene de la idea esa que se ha expandido en ciertos sectores, de que no hay para la política. Correcto. Con eso quiere romper correcto. eso. Entonces es una campaña disruptiva porque sí hay mujeres, y de verdad sí hay mujeres. Lo que pasa es que han sido invisibilizadas, pero ojalá, ojalá puedan acompañarnos el domingo, mañana, a las 10 de la mañana, Shiris y Naciones Unidas, porque aquí sí hay mujeres. Entonces, estemos pendientes, apoyemos, desarrollemos esta sororidad también en estos espacios tan sencillos como apropiación del espacio público. Gracias, Ruth. Coya, yo voy a repetir otras cosas contigo porque como que a veces tú misma decías los diferentes estamentos, los diferentes sectores que no deberían existir, pero la realidad no se le puede cambiar así, por lo menos para esta pregunta. En la comunidad indígena hay conciencia del derecho de las mujeres en las propias mujeres. Yo creo que hay tenemos grandes representantes dentro de las mujeres, o sea, yo creo que Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, y si se quiere más adelante, siempre van a ser referentes para todas las mujeres y han abierto la puerta para muchas mujeres. Cuando tú te pones a leer qué hicieron estas mujeres, desde dónde salieron y cómo lucharon por los derechos, no solo de ellas, sino de toda la comunidad. Derechos sociales, que era mucho más importante dar esa voz a toda la comunidad dentro de las haciendas. Y creo que todo eso es muy invisibilizado. Yo a veces me pregunto y a veces escucho, por ejemplo, cuando hablamos de los 527 años de resistencia indígena, ¿no? Y a mí me han dicho, pero ya supera eso, ya ¿hasta cuándo con ese mismo discurso? Es muy difícil superar eso cuando tu abuela fue violada en una hacienda, cuando tu mamá fue sirviente en una hacienda sin pago alguno, sino que desde chiquita tuvo que estar sirviendo en una hacienda al patrón, sin ninguna educación, sin ningún pago, y justamente tuvo que tener todo eso. Entonces, no es tan fácil de ya superen ese discurso cuando tu familia ha sido violentada, cuando las mujeres han sido violentadas. La historia de las vidas de las haciendas y de las agresiones sexuales son terribles, y no sé cómo no se habla y se invisibiliza, porque a veces la muerte de los indígenas, y más si son mujeres, no importa. ¿Ya? Entonces, creo que eso es algo que realmente yo espero que haya una nueva ola de mujeres, y espero y lo estoy viendo, que hay mujeres cada vez más, sobre todo igual en las comunidades indígenas, que están teniendo esta participación, que están teniendo en distintos campos, no solamente en la política, en el cine, otras mujeres se están dedicando igual a la empresa privada. También creo que hay un discurso bastante paternalista, en donde creemos que pobrecito el indígena, o creemos que responde solamente a una imagen, a un pensamiento, o sea, todos los indígenas deben ser así, deben vestirse así, deben pensar de este modo, y no es así. Hay indígenas que se dedican a la empresa privada, hay indígenas que se dedican a las exportaciones, o sea, hay tanto y es tan diverso que no sé por qué se pretende encasillarlos. Entonces, desde ese lado, mi invitación sí es igual incluso a las mujeres indígenas a que rompan ese cerco, porque las comunidades indígenas son profundamente machistas, y aunque en el discurso, porque realmente nuestro discurso y nuestro ser runas, y se supone que nosotros estamos conectados con esa naturaleza y tenemos otro nivel de pensamiento, en la práctica no es así, lastimosamente. Ruth, en las universidades se hablan de estos temas, de la realidad, por ejemplo, de las mujeres en las zonas indígenas, porque a veces la academia también como que está dedicada a analizar otro tipo de cosas y no el entorno mismo. Afortunadamente, yo hablo por la universidad a la cual pertenezco, la Universidad de las Américas, tiene una visión social y una misión social bastante profunda. Y persigue entre uno de sus objetivos el justamente crear y generar ciudadanos conscientes, transparentes, en valores. Y dentro de esos valores y de esa conciencia también está la discusión acerca de la situación de derechos de las mujeres. Nosotros hemos llevado a cabo varios eventos. Del año pasado tuvimos un evento fabuloso en donde se discutió justamente la participación política de la mujer, y tenemos inclusive una iniciativa que se llama Mujeres en la Ciencia, que trata de promover no solamente la discusión, sino la promoción de las mujeres y de las jóvenes en espacios científicos, que también son importantes. Perfecto. Viviana, ¿qué diferencias encuentras tú
y ya estamos concluyendo, entre lo que pasa con las mujeres en el Ecuador y, por decir algo, en España. No solamente porque aquí tenemos por los nexos naturales, sino porque tú fuiste ministra justamente de igualdad, creo que se llamaba tu cartera, ¿no? En España. Bueno, la agenda de la igualdad de género no está completa en ningún país del mundo. Por tanto, me parece que más que fijarnos o poner el foco en las diferencias, lo importante o es que poner, nos une más vale, exacto, pongámoslo en lo que une, en las discriminaciones que todavía siguen existiendo. La violencia de género sigue estando en todos los países del mundo. Quizá en Ecuador tengamos que trabajar mucho más el tema de esa tolerancia social a la que me refería antes. La carga de cuidado, ese trabajo de cuidado no remunerado sigue estando sobre las espaldas de las mujeres en todos los países del mundo, y para eso tenemos que cambiar la agenda y tenemos que hacerlo desde la corresponsabilidad de los gobiernos, del sector privado y de las propias familias. Hay muchas medidas que pueden tomarse. Hay algunos países a los que le están funcionando bien, algunos países, por ejemplo, nórdicos, que en el tema de la redistribución mejor, del trabajo de cuidado se han tomado medidas interesantes, como la equiparación de los permisos parentales a los permisos de maternidad, y que además sean intransferibles y sean obligatorios, lo que genera un cambio de cultura totalmente en la empresa, porque no están pensando, ay, voy a contratar a una mujer, irá a quedarse embarazada, irá a tener hijos, porque exactamente lo mismo sucede en el caso de ser un hombre. Es decir, hay muchas medidas claras, pero se requiere un cambio cultural en todos los países del mundo todavía, como digo, y es lo que demuestra además la evaluación del informe de Beijing. No se ha alcanzado la igualdad de género. Es un libro abierto por distintas páginas en función del país, o sea, pero están todos los temas pendientes. Además, no hay uno solo donde se diga, aquí lo conseguimos. Claro, y ese es el desafío, que hay un camino por ir. Aquí hacemos la última pausa y volvemos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la... Espacio publicitario. Desde que me cambié a Claro, mi familia y mi casa están más conectadas que nunca, porque tenemos todos los servicios para disfrutar al máximo. Ahora navegamos con el doble de velocidad. Tenemos más canales en HD para ver las mejores películas y series, además de telefonía fija y gigas adicionales al plan móvil. Solo con Claro disfruta más servicios pagando menos para que estés conectado donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Con Claro, todo se conecta. Aplican condiciones. Más información en claro.com.es. Crecimos en movilidad. Hoy nos transportamos de manera digna, más cómodo, rápido y eficiente. Y este año se viene la aerovía. Crecemos en movilidad con el nuevo paradero multimodal en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, con el puente Daule-Guayaquil, que hoy tiene un 80% de avance. La construcción del nuevo terminal terrestre de Vía La Costa, que transportará 1.2 millones de pasajeros, y con la aerovía que se inaugura en julio del 2020. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Fin de la publicidad. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Ruth Hidalgo, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Yo creo que al país, en el riesgo país, 1.700 de riesgo país. Así es. Koya Shuguli, ¿a quién ha ido mal esta semana? Creo que le ha ido mal al país, que cada vez suma más feminicidios, suma más muertes de mujeres que son invisibilizadas y todavía siguen muriéndose, y capaz hoy día, mientras estamos conversando, otra mujer más se suma a esa lista. Viviana, ¿a quién ha ido mal esta semana? Al patriarcado. Yo creo que cada vez somos más las aguafiestas del patriarcado, que nos vamos uniendo y plantando la batalla. Eso es casi positivo. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, además por el Día Internacional de la Mujer, ¿a quién ha ido bien, Rudy Hidalgo? Yo creo que Diana Salazar, una mujer que ha enfrentado quizá una situación más complicada que ningún otro fiscal hombre pudo haber estado a frente, y sin embargo le ha ido muy bien. Gracias. Koya Shuguli, ¿a quién ha ido bien esta semana? Al colectivo Vivas Nos Queremos, que ha sido un colectivo reconocido a nivel internacional por su lucha dentro del país y por todo lo que está haciendo por las mujeres para lograr justamente que no seamos ni una menos, que estemos luchando por los derechos de la mujer. Gracias. Viviana, ¿a quién ha ido bien esta semana? Me sumo a esa felicitación a Vivas Nos Queremos, porque creo que es muy representativo, muy simbólico ese reconocimiento internacional, y ojalá también las tengamos más cuentas a nivel de país, ¿no? Gracias a las panelistas por sus análisis y a ustedes, amigas y amigos, por su acompañamiento todas las semanas. Les espero la próxima semana. Gracias, chao.
Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Desde que me cambié a Claro, mi familia y mi casa están más conectadas que nunca, porque tenemos todos los servicios para disfrutar al máximo. Ahora navegamos con el doble de velocidad. Tenemos más canales en HD para ver las mejores películas y series, además de telefonía fija y gigas adicionales al plan móvil. Solo con Claro disfruta más servicios pagando menos para que estés conectado donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Con Claro, todo se conecta. Aplican condiciones. Más información en claro.com.es.